El siguiente es un fragmento de los directos que realizo los días domingo. Espero que lo disfruten y muchas gracias por su apoyo. Yo muy feliz acá. Rafa, estás en silencio. Ya. Bastante bien, Otángelo, un gusto. Sí, muy gusto, gracias. Estimado Tangelo, te he visto, supongo que todos acá te conocemos, tu fama te precede, así que lo primero que te voy a decir es que cuando conversemos tenemos que hablar ambos al mismo tiempo, o sea, tenemos que hablar, tenemos que conversar y no podemos simplemente hablar sin parar para expresar muchas ideas juntas, que es la misma razón por la cual acabo de bajar a Quedamono, que me encanta, que tiene muchas cosas que decir, pero está diciendo demasiadas cosas a la vez. Asumo que estás acá porque deseas discutir algún tema específico. Obviamente te voy a dar la oportunidad y lo primero que te voy a preguntar es si deseas conversar conmigo, si deseas conversar con los tres que estamos acá, ¿qué sería más cómodo para ti? No, para mí no hay diferencia si hablo solamente contigo o con los otros también. Lo primero, me gustaría conocer tu motivación para unírtenos. Te agradezco que estés acá con nosotros y, por favor, cuéntanos lo que nos vienes a contar hoy en día. No, yo siempre busco el diálogo con los ateos para defender mi creencia. Yo soy cristiano evangélico, entonces mi motivación es esta. Claro, es apología tal Perfecto. cual, ¿no? Sí, Ujú. Ok, correcto. entonces, ¿de qué tema te gustaría conversar con nosotros hoy día, estos tres ateos que estamos acá escuchándote? Mi pregunta básica es que si un ateo cree que Dios no existe, él tiene también el onus de la prueba. Y mi pregunta básica es cómo explicas nuestra existencia sin un creador. Ok. Rafa, sé que quieres saltar, pero tengo que saltar antes yo. Es mi show. Yo sé, No, yo sé. acá tenemos tres creyentes distintos. Voy a hablar por mí y luego dejaré que hable Tres Rafa. ateos. Yo Ujú. dije creyentes. ¡Dea! Ex creyentes. No, ateos distintos. Yo digo que ateo es cualquier persona que simplemente no cree en un Dios, por lo tanto no es necesariamente alguien que dice que niega a Dios. Y la creación la hemos hablado muchas veces, desde el universo actual, cómo se ha creado, a biogénesis y evolución. Pero Rafael, sé que tú no piensas igual que yo y tú sí hablas de negar a Dios. Chan, 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 chan. Te dejo, estimado. Sí, claro, como lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Coloquialmente, el ser ateo no implica la negación absoluta de inicio, por defecto de la existencia de deidades. Ningún ateo coloquial tendría la obligación de demostrar la existencia de Dios es más, de sustentar una creencia de que Dios no existe de facto, ¿no? Con simplemente no sostener la creencia, entonces, bueno, pues ya es ateo, bajo ciertas definiciones. Pero habemos ateos que vamos un poco más lejos, ¿no? Que activamente creemos que ninguna deidad existe, y ateos que vamos todavía más lejos y afirmamos la conclusión de que de que las deidades son imposibles. Y yo me encuentro entre esos, ¿sí? O sea, yo no solo creo que ninguna deidad existe, sino que afirmo y concluyo que ninguna deidad puede existir. Así que, Tangelo, aquí tienes dos visiones totalmente contrapuestas. Alma, no sé cuál es la tuya. Bueno, pues yo no creo que exista ninguna deidad y para esto no necesito saber cuál es el origen de el mundo, no necesito saber cuál es el origen del universo. ¿Por qué no necesito saber esto? Bueno, pues simple y sencillamente por la misma razón que no necesito saber todo eso para decir, no existe campanita. Si tú tuvieras una forma de demostrarme que campanita no existe, entonces pues dímela y yo la aplicaré igual para tu Dios, sin importar cuál Dios sea este. Entonces, bueno, somos tres ateos con posiciones que parecen diverger entre ellas, y sin embargo, si las tomas como una posición global, como una posición umbrella, le podríamos decir en inglés, la posición que sostiene Teo en particular, es no lo creo, ¿sí? Y eso Sí, incluye a todos los ateos, ¿no? sí, yo tengo escuchado este argumento anteriormente que Dios no, es imposible de existir. Mi respuesta a esta proposición
es que Dios es eterno, poderoso, inteligente, personal y creador. No hay nada lógicamente contradictorio en esta descripción. Entonces, si no hay nada ilógico en esta descripción, este Dios es posible. Oh, lo Creo que que pasa los es que... tres acá estamos de acuerdo en que es totalmente ilógico. No son No, pero Agarra. déjate esto, afirmaciones no, gratuitas. no es eso, ahorita. Pero bueno, tú adelante, Alma. Pues en realidad todo eso que acabas de decir son afirmaciones gratuitas. O sea, me refiero a afirmaciones gratuitas en el hecho de que no se puede demostrar ninguna ni se puede falsear ninguna. Entonces, es como si yo cambio tu afirmación a decir, bueno, pues yo creo que Campanita es omnipotente, omnipresente y es todopoderosa. ¿Quién me puede demostrar lo contrario? Ahora, disculpa, Tangelo, nada más una pequeña intervención de parte mía. Si bien no aparenta haber alguna contradicción lógica en lo que acabas de mencionar, sí hay múltiples argumentos con respecto a las contradicciones que generan estos atributos que se le prestan a la supuesta deidad del teísmo clásico, que dicho sea de paso, debo afirmar que se aleja considerablemente, si no es que completamente, de el Dios Jehová o Yahvé propuesto, por ejemplo, por las escrituras sagradas judías o cristianas, y también de las islámicas, ¿no? O de cualquier otra religión, ¿no? El Dios del teísmo clásico se vería, es más, estaría más cercano al Brahman hindú que que al Dios del teísmo, que al Dios del teísmo cristiano, eso de inicio. Ahora, vale la pena mencionar que la posibilidad lógica no implica posibilidad actual. La posibilidad lógica es probablemente una de las más débiles formas de argumentación que hay para intentar demostrar algún facto, algún hecho fáctico, ¿sí? Y la afirmación Dios existe es una afirmación sobre la realidad de manera fáctica. Se está tratando de apuntar a la existencia de una entidad o ser que da lugar al resto de los seres, ¿sí? El condicional ahí es, si Dios existe, todo lo que es no Dios es creado, ¿sí? Entonces, ahí hay la posibilidad lógica no te presta. El hecho de que parezca lógicamente posible no significa que sea actualmente posible. Y mi sustento para decir que Dios es imposible va más cercano a la epistemología y nociología, o sea, a partir de nuestro conocimiento actual, ¿sí? Dios no es actualmente posible. Y eso lo podemos saber a partir de nuestra experiencia. Si bien lo puedes apuntar como lógicamente posible bajo algunas nociones, no puedes decir que sea actualmente posible, ¿sí? A nivel filosófico, ¿no? Ya a nivel ontológico, mi posición la sustento a partir de la innecesariedad de Dios, ¿sí? Dios es innecesario. Ok, entonces tú no tienes refutado mi proposición y la característica que yo tengo dejado de Dios, es con esta que yo trabajo, ok? Y yo no hago una afirmación absoluta. Yo digo que no, que según las posibles proporciones, Dios es la explicación más plausible de nuestra existencia. Entonces, esto es la cuestión. Si nos tenemos una dicotomía, una donde hay un Dios inteligente y la otra donde no hay un Dios inteligente, ¿cuál de las dos explica mejor nuestra existencia? Yo creo que hay varias manifestaciones que nos podemos observar en el universo que hacen una inteligencia necesaria. ¿Por qué crees que hay algo que haga necesario eso? ¿Y por qué crees que es una dicotomía? ¿No podría haber un Dios estúpido y que el universo sea caótico porque Dios es estúpido y no sabe crear el universo? No, ¿Cuáles son más opciones? mira, la diferenciación que yo hago es, en una hay un Dios que es consciente e inteligente. En la otra no hay un Dios con ninguna conciencia y ninguna inteligencia.
¿ok? ¿Y por qué no puede haber un Dios que no piense? ¿Por qué no puede ser el universo el resultado de un hada que se arrojó un pedo que creó el universo con toda la materia que tenemos ahora? ¿Por qué no hay una tercera opción? Sí, yo creo que esta diferenciación es importante porque nos podemos caracterizar cuáles son las señalizaciones y trazos que nos podemos observar que solamente inteligencia puede hacer. Y otras cosas que el acaso no puede hacer. Entonces nos podemos mirar en la naturaleza y mirar si hay de los señales que muestran que había inteligencia actuando en el pasado para hacer ciertas cosas, ciertos fenómenos que nos observamos. Pero la naturaleza solamente muestra que no hay inteligencia actuando detrás de esto. Conocemos mucho del universo y todo pareciera ser resultado de un universo al azar, y la vida proviene del azar también. Rafael, ¿me querías interrumpir? Esta es la grande pregunta. Bueno, en ese caso, en el caso de que hubiera una deidad inteligente, ahí entonces estaría completamente descartado el Dios de la Biblia, ya que hemos estado leyendo de él. Y pues definitivamente, en primera, se pierde 40 años en el mismo lugar, no sabe lo que la gente no sabe, es completamente ignorante en cuanto a la ciencia, cree que las paredes de las casas se enferman y que les puede mandar plaga, hay que poner la ropa en cuarentena, o sea, no tiene idea de lo que son los hongos. O sea, es un Dios así completamente ignorante, tal como el pueblo que escribió su relato. Entonces, ahí, con ese argumento, tú estás descartando al Dios de la Biblia. Pobre Otángelo, lo estamos bombardeando. Pero creo que el problema va más lejos que el Dios de la Biblia, sino de la premisa implícita de lo que está diciendo Otángelo, que dijo muy al principio: toda inteligencia viene de inteligencia. Si Dios es inteligente, entonces tiene que venir de inteligencia, Otángelo. Y tu argumento se autorrefuta, porque entonces tienes que argumentar inteligencias al infinito. ¿Sí? No, yo creo que el Dios que yo tengo propuesto, él es eterno, no es creado. Entonces no hay un creador inteligente que creó mi Dios inteligente. Él simplemente existe y es inteligente. Entonces ahora, para responder a Alma, el Dios que yo creo que está en la Biblia creó el universo, la vida, el planeta Tierra, todo que hace a nuestro alrededor. Entonces, si ¿y cómo tú crees no sabe que cómo funciona? Bien, entonces en base de esto, obviamente él tiene que ser muchísimo inteligente. Entonces, Otángelo, ¿por qué no lo demuestra, como dice Alma? ¿Por qué no demuestra esa supuesta inteligencia? Sí, en la Biblia en no su propio libro. Sí, en su Biblia no es muy inteligente, que digamos. O sea, le da receta cada vez que se equivoca. La Biblia dice que Dios creó la vida. Entonces, si él creó la vida, nos podemos mirar dentro de los sistemas bioquímicos. Otángelo. La Biblia describe a un Dios estúpido e irracional. ¿Por qué? Si supuestamente este Dios es la inteligencia máxima. ¿Por qué yo soy más inteligente que el Dios de la Biblia? ¿Por qué la Biblia no describe un Dios más inteligente que yo? Estaba explicando, si el Dios de la Biblia creó la vida, y con toda la ciencia hoy nos miramos dentro de una célula viva, y nos miramos no es mi pregunta. No, Otángelo, el Dios de la Biblia es un Dios estúpido e irracional. Yo soy más moral, más inteligente y me controlo más que ese Dios. ¿Por qué? Si este Dios supuestamente es un Dios perfecto e inteligente, capaz de hacer esas mentiras que dice la Biblia que hizo, ¿por qué se describe a sí mismo como un Dios estúpido e irracional e inmoral? Bien, y esto es la tuya afirmación que yo no concordo. Como yo estaba diciendo, si nos miramos en una célula viva, nos vemos una tecnología que es muy más superior y más avanzada de cualquier artefacto
hecho Sí, pelo hombre. Otangelo, eso es Otangelo, falso, pero no vamos a hablar de eso. Lo que te estoy preguntando es, ¿por qué un Dios tan inteligente en su propio libro se describe como alguien tan estúpido e irracional? Eso necesitamos saber antes. sí, ¿por Bien, qué yo no no lo, sabe qué no- son los no, hongos? ¿Por yo qué no no sabe qué es el concordo salitre? yo no concordo con la tua afirmación, y si tú piensas que Dios es inmoral, a mi pregunta es, ¿en qué base, en qué código moral que tú haces esta afirmación? Es que no Simple, tiene nada que ver entendí. con el código moral. O sea, te estamos preguntando, ¿por qué un Dios que creó todo no sabe qué es el salitre? Así, una pregunta bien sencilla. ¿Por qué no sabe? No sabe qué. No, ¿por qué Dios no sabe qué es el salitre? ¿Por qué Dios les dice que es una plaga y que tienen que poner a la casa, a la pared en cuarentena? Mi disculpa, español es Te está intentando. no entiendo. She's asking about a thing in the Bible. ¿Sabes lo que es el salitre, Otangelo? Do you know what is the No. when wall has mold in it? Saltpeter. Saltpeter. Okay. See? Why doesn't God know what saltpeter is? Yeah. I think he does. Why Well, in the Bible it does says it say that? it's obvious that he doesn't. Why it doesn't know what why clothes can have mold in it and get stained by it? Why it doesn't know Alma, that? Alma le está preguntando a Tangelo por qué Dios no sabe que el salitre pone las paredes blancas y la gente cree que era una enfermedad que Dios había mandado y Dios dice que mandó esa enfermedad. Esa es traducción para las demás personas, no para ti, Tangelo. Sí, yo no puedo responder en este momento a esta pregunta. Okay. Okay. Ok, Otangelo, ¿por qué Dios es tan inmoral que castiga a las personas por cosas que ellos no saben? Oh, ¿Rafael? Sí, lo que pasa es que, a ver, no respondió a la pregunta que hice hace rato. O sea, la premisa particular que sostiene Otangelo de base es toda inteligencia viene de inteligencia, ¿sí? Y no importa que su Dios sea eterno, su inteligencia, por la misma premisa, por consistencia lógica, tiene que venir de otra inteligencia. El decir Dios es eterno no responde a la pregunta. Lo único que hace es un alegato especial para su entidad. Si Dios no requiere una inteligencia que lo haga o que genere esa inteligencia, entonces, ¿por qué la realidad debería necesitarla? ¿Por qué los entes de la realidad deberían necesitarla? Rafael, como yo dije anteriormente, el Dios que yo creo no es creado, Él es eterno, Él es especial acima de la creación, entonces Él no precisa de otra inteligencia que creó su inteligencia. Sí, o sea, literalmente estás describiendo el proceso de alegato especial. O sea, sí. Tu premisa particular aplica para todo menos para Dios. Correcto, sí. Sí, eso es una falacia. That's a logical fallacy. No, it's not. No es una falacia lógica, porque eu hago una distinción del creador y de la criatura. El creador es superior a la creación y como él es la fundación de todos, él no precisa ser creado, él es eterno. La lógica dice que el nada no puede crear cualquier cosa, entonces algo siempre ha existido. Y si no es el universo, ¿cuál es la alternativa? No, bueno, pues la realidad no puede haber comenzado a existir, Otangelo. La realidad siempre existida, sí, mas el universo no sabemos por la segunda ley termodinámica y por la teoría del Big Bang que no es eterno. No, bueno, lo que pasa es que nuestro universo, como lo conocemos, bien o mal, tiene un origen, pero lo que sabemos es que se transforma de lo que era en lo que es. Y esto estoy seguro que lo has escuchado. El problema es que no hay un mecanismo que no sabemos que viola la segunda ley termodinámica, que dice que todo comienza de una entropía baja, va en dirección a una entropía alta,
en un cierto momento en el futuro el universo él muere, la energía no puede más ejercer ningún trabajo. Entonces, para tú ir de una entropía alta para una entropía baja, nós no sabemos si esto es posible porque la dirección de la entropía es solamente en una dirección. ¿Quién dice? Además, ok, si bien podemos llegar a un estado de entropía máxima, eso no significa que haya aniquilación, ¿sí? Es más, entre otras cosas, tenemos lo que es los principios de la gravedad. La teoría de la relatividad nos explica cómo la gravedad pues no tiene final, ¿no? Ahora, bien se puede hacer una hipótesis de que una vez que la energía esté dispersada de forma homogénea en nuestro universo, no sabemos si esta energía que está dispersada de forma homogénea en el universo se acerque a sí misma por mera gravedad y genere un proceso de Big Crunch. Eso es una de las hipótesis posibles de el estado de entropía máximo. ¿Sí? Sí, esto es un argumento de la naturaleza de las lacunas. No sabemos, entonces colocamos que hay probablemente un mecanismo que no conocemos que hace la reversión de esta situación. De acuerdo. Es un argumento de la lacuna. De acuerdo. Sí, claro, es naturaleza de los huecos. Y, a ver, la naturaleza de los huecos podría haberse aplicado previamente en nuestra historia si no se hubiera utilizado al dios de los huecos en todos los huecos que hubiera, ¿sí? Pero la naturaleza, las explicaciones naturales han ganado todas las carreras, todas las explicaciones las que contamos. Déjame terminar, Otángelo, déjame terminar. Todas las explicaciones con las que contamos prescinden de deidades, prescinden de lo sobrenatural. Entonces, yo con toda confianza le voy a apostar al caballo que ha ganado todas las carreras, que es el naturalismo. Ahí el naturalismo de los huecos gana por avalancha, ¿sí? El dios de los huecos no ha ganado una no ha ganado. Mira, nos hemos descubierto que con alta probabilidad el universo tiene un inicio, entonces una causa. El universo es gobernado por leyes de física. Entonces hay necesidad de alguien que instancia esta regularidad que permite que nos estamos aquí. Sí, pero tienes un problema. El universo es finamente ajustado en átomos. Antes de que te vayas a la cosa. Alto. Me pone Alcalá y luego me pone la justa. Otángelo. No mames. Otángelo. Eso es silencio. Ese script ya lo he escuchado como 4 veces en la experiencia. Otángelo, el universo no está finamente ajustado, eso es falso. El universo no tiene un inicio corroborado, eso también es falso. Y me va a reemplazar ahora una persona que te va a explicar a ti lo que es la segunda ley de la termodinámica. Escúchalo para que no vuelvas a utilizar esa falacia. Voy a volver apenas esta persona te haya explicado. No lo interrumpas, escúchalo para que entiendas lo que estás hablando. IMG, primeramente que nada, la segunda ley de la termodinámica es una ley probabilística, depende sumamente, es una ley que se establece de esta manera, no es como la ley de la termodinámica que establece. IMG, tu audio está horrible. Tu audio está horrible, conéctate si puedes conectarte un Wi-Fi o una conexión de internet un poco más estable, porque literalmente se escucha la mitad de cada una de las palabras que dices. ¿No se escucha bien? Ok, ya parece estar más estable. Ahora sí, si puedes comenzar de nuevo, porque literalmente desde que entraste se escuchó entrecortado. Bueno, les estaba explicando el señor. La segunda ley de la termodinámica es la única ley de las 4 que existen, que es probabilística, depende sumamente de probabilidades. Lo de la muerte térmica se creía hace algunos años, porque se creía que existía una singularidad de punto cero, y que en este caso llegaría una muerte térmica, no muerte energética. En este caso, la segunda ley de la termodinámica solo aflige una ley de tiempo, pero depende sumamente de probabilidades, no es algo que se cumpla al 100%. Se puede ver cómo se vio el segundo principio de la segunda ley de la termodinámica con la cristalización, por ejemplo. No es algo que finamente se tenga que concluir. No sé si me entienda. La segunda ley de la termodinámica no significa que la energía muera. Eso contradice la primera ley de la termodinámica. ¿Ya me está entendiendo? Así no funciona la entropía. La entropía solo dice, entre mayor espacio, mayor número de microestados. Es algo de mero sentido común. No tiene nada que ver con muerte energética, con destrucción, con nada de eso.
¿Ya me está entendiendo? Sí, en pocas palabras, Otangelo, el hecho de que la ¿Puedo energía se responder? disperse, el hecho de que la energía se disperse no significa que sea aniquilada o que desaparezca. Mas eu não tenho dito isto, eu tenho dito que ele não pode mais fazer trabalho, e se não pode mais fazer trabalho, nós não podemos estar mais aqui e falar e fazer qualquer coisa. Bueno, pero ya entendió claro que la segunda ley de la termodinámica nada tiene que ver con la destrucción. Solo se llega a una muerte térmica. Eu não estado tenho de dito que a energia é aniquilada, eu tenho dito que ela não pode mais exercer trabalho, isto é diferente. Pero, Si hay un mundo entrópico, no puede haber ajuste fino del universo. Tampoco. No existe forma de regresar la entropía, sí, excepto si hay energía. a ver, En la relación, déjame responder en la relación al ajuste fino. Voy a citar aquí Stephen Hawking. Él dice, las leyes de la naturaleza forman un No, sistema extremadamente... Otangelo. Olvídate del ajuste fino. No estás hablando del ajuste fino ahora. IMG está hablando sobre lo que es la segunda ley de la termodinámica. Después vamos a hablar del ajuste fino. Pero ahora estás en otro tema con IMG. Mantente sí, en y eso, yo estoy por favor. leyendo una parte aquí en una explicación de la segunda ley de la termodinámica que dice, observa que esta segunda ley no dice que no sea posible la extracción de calor de un foco frío a otro más caliente. Simplemente dice que dicho proceso nunca será espontáneo. ¿Sí? O sea, Sí, ¿qué quiere no decir puede esto? retroceder. Ajá. De hecho, la segunda ley de la termodinámica es la única que establece una línea de tiempo, pero para eso se tienen que cumplir requisitos, para que llegue la muerte térmica del universo, y te lo comenté en una ocasión, ¿sí te acuerdas? Se creía eso porque se pensaba que existía una singularidad de punto cero. Hoy con los análisis de Hubble del fondo cósmico de microondas sabemos que no es así. Que todo existía algo, que existía materia positiva antes de la expansión, y esta se condensó. Correcto. Por eso con toda claridad el decir que nuestro universo pasa de lo que era a lo que es físicamente correcto, no solo filosóficamente correcto, sino que es físicamente correcto. Los modelos físicos sobre nuestro universo hablan de algo que estaba ahí, de lo que sea que estén hechas las cosas de nuestro universo, ya estaba ahí previo a la expansión que conocemos como Big Bang, ¿sí? Entonces, yo en mi posición sostengo que eso que está ahí, como de la nada nada sale, ha estado ahí siempre. La sustancia. La primera ley de termodinámica no dice que la energía existía antes de la singularidad del Big Bang. Ella dice que ella no puede ser creada o destruida una vez que ella comenzó en la singularidad. Y la segunda cosa que yo tengo dicho es que una cuestión es si ella es aniquilada a la muerte térmica. No, esto no tengo hablado, yo tengo dicho que ella no puede más ejercer trabajo y no hay un mecanismo para voltar al estado inicial del universo. La gravedad es un mecanismo propuesto para eso, pero independientemente de eso da igual, Otangelo, eso da igual. Porque bien o mal podemos formar parte de los diversos procesos del flujo dinámico que es la realidad, ¿sí? Entonces, este es un estado más de la realidad en un momento dado, aunque la realidad tenga un pasado infinito, ¿sí? Ahora, nada más me queda una duda muy directa. ¿Sí entiendes que nuestro universo no pasa de la no existencia a la existencia? No, sí. Yo creo que en nuestro universo ya hay un consenso entre cosmólogos en relación a esta cuestión, que el universo tiene un pasado finito y no infinito. Consenso entre los cosmólogos. Escucha. No, a ver, Otangelo, no se está diciendo que nuestro universo, como lo conocemos, haya estado así de manera infinita. Entendemos el origen hace 13.782 millones de años, ¿sí? En el que pasa de lo que era a lo que es, ¿sí?
Así como yo pasé de ser un esperma y un óvulo en el cuerpo de mi madre, pasé a ser Rafael Tapia, pero no es que fuera nada y entonces comencé a existir de la no existencia. La sustancia que me conforma ya estaba ahí. De esa misma manera, aquella sustancia de lo que sea que están hechas las cosas ya estaba ahí cuando nuestro universo se expande durante el Big Bang. Esa parte, ningún cosmólogo te va a decir que nuestro universo salió de la nada absoluta, de la nada filosófica, del no ser. Bien, una otra cosa, la gravedad hace parte de las 4 fuerzas fundamentales. Entonces hace parte de la termodinámica. Otangelo, ¿entendiste lo que te dijo Rafael? Yo no ¿Entendiste concordo. su explicación? Sí, yo no concordo. Pero ¿Por qué qué? no estás de acuerdo? ¿Por qué? Antes de la gravedad, ¿por Yo qué? estaba explicando por qué la No, gravedad estás hablando... Ok. la gravedad hace parte de las 4 fuerzas fundamentales y ella era una fuerza unificada a la singularidad y después ella se partió para las 4 fuerzas fundamentales. Entonces, él hace parte de las leyes de la termodinámica. Pero Simplemente decir que hay un método para voltar al el estado original de entropía baja. Esto no es verdad. Yo no conozco. Si tú hay un artículo científico, una pregunta. En todo esto que acabas de describir, en todo lo que acabas de describir, en nada está un Dios. No, deja tú que esté en un Dios o no, Alma. Eso no responde a lo que le expliqué de ninguna manera. O sea, a ver, yo lo único que le estoy diciendo es que nuestro universo pasa de ser algo a ser otra cosa. Esa otra cosa es en lo que estamos. Lo que era antes es en lo que no estamos, pero ahí estaba. Ningún modelo cosmológico comienza desde el cero absoluto o desde la no existencia. Nuestro universo no pasa de la no existencia a la existencia, sino de lo que era, que ya estaba ahí y que se transforma en lo que hoy entendemos como nuestro universo. Y eso no lo has respondido. No sé si te queda claro o no te queda claro, Otangelo, que, por ejemplo, no sé, está el modelo de lambda CDM, que es materia oscura condensada. Está el modelo de choque de membranas. Está el modelo de fluctuaciones cuánticas. Hay una miríada de modelos para explicar el origen de nuestro universo. Y todos incluyen un fenómeno particular en el que nuestro universo pasa de lo que era a lo que es. Ninguno de los modelos cosmológicos que existen fuera de los teológicos, ¿sí?, incluye que nuestro universo pasara de no ser a ser, ¿sí?, de la nada a algo. Ninguno. ¿Sí? Son solamente los modelos teológicos que quieren meter con calzador a un Dios que crea las cosas desde la nada, los que incluyen ese tipo de explicaciones. Y pues perdón, pero no se sustenta, no se sostiene. Bien, si tú crees que existe un perpetuum mobile, los cree, y yo no creo esto. Yo creo que hay necesidad del reloj, hay necesidad que tú le das la cuerda. No, porque las cosas están en movimiento perpetuo, o sea, al final todo está en movimiento, ¿sí? Y esta conclusión la traigo a partir de la filosofía. ¿Por qué? Pues porque de la nada sale, la realidad no puede haber comenzado. Ok, déjame responder a la afirmación que nuestro universo no es finamente ajustado. Yo quiero citar a Stephen Hawking. Él dice, las leyes de la naturaleza forman un sistema extremadamente afinado y muy poco se puede alterar sin destruir la posibilidad del desarrollo de la vida tal como la conocemos. Si no fuera por una serie de sorprendentes coincidencias en los detalles precisos de la ley física, al parecer, los humanos y formas de vida similares nunca habrían llegado a existir. Nuestro universo, habrían existido otras formas, Otangelo. Sí, él no dice que no existían nada, sino que habría otras formas diferentes de vida. Bueno, Mira, si a ver, yo quiero mencionar algo importante, y esto es importante con respecto del ajuste fino, ¿no? O sea, en primer lugar, el ajuste fino se reduce a una argumentación de, bueno, ok, medimos la constante A y es X, medimos la constante B y es Y, medimos la constante C y es Z, por lo tanto, Dios.
Ujú. ¿ok? Sí. Esa es una reducción del mismo argumento, por un lado, ¿no? Por el otro, desgraciadamente, Stephen Hawking no tuvo oportunidad, no estaba vivo, cuando se hicieron los diversos cálculos matemáticos que suceden cuando modificas constantes más de una a la vez. Si modificas una sola constante en tus cálculos matemáticos, la probabilidad de que un universo exista con esa constante modificada exclusivamente, tomando en cuenta las fuerzas fundamentales y las leyes naturales como las observamos, etcétera, la probabilidad de algo así es abismal. Casi es 1 en un Googleplex o alguna estupidez así, ¿sí? Pero cuando modificas más, las probabilidades se elevan considerablemente, al grado de que cuando modificas 3, 4 o 5 constantes, la probabilidad de un universo existente con esas modificaciones se eleva hasta un 94%. ¿Sí? Esos cálculos, desgraciadamente, no tuvo acceso a Stephen Hawking porque sucedieron después de su muerte. ¿Sí? Entonces, no se puede decir que la probabilidad de que la constante lambda, por ejemplo, sea resultado exclusivamente de que alguien haya estado modificando la constante para que fuese esa en particular. No, en realidad eso supone que no puedan haber otras configuraciones que den lugar a un universo estable. ¿Sí? Hay una premisa implícita ahí, número 1. Y número 2, habló sobre la conducta, habló sobre el caos y el orden, etcétera, etcétera. Yo sostengo que es imposible la existencia de un mundo en el cual no haya conducta, ¿sí? En el cual A no sea igual que A, o sea, que las cosas no sean idénticas a sí mismas. En el cual, cuando se dan los mismos eventos, bueno, las mismas circunstancias, suceda el mismo fenómeno, que es lo que entendemos por leyes naturales. ¿Por qué? Porque si bajo las mismas circunstancias se da un fenómeno diferente, alguno de los elementos ha cambiado identidad, no es igual a sí mismo. ¿Sí? Entonces, es imposible la existencia de un mundo así, un mundo absolutamente caótico en el que las cosas no sean iguales a sí mismas o esté lleno de círculos cuadrados. ¿Sí? Suponer algo así como proposición de, bueno, es que como está ordenado necesita un ordenador, es otra petición de principio. No se puede tener un mundo desordenado, no se puede tener un mundo absolutamente caótico. Tenemos un mundo en el que hay caos y hay orden aparente. ¿Sí? Aparte, Posso pues dejando de lado responder? tu Eu cita. tenho que ir, mas eu quero solamente responder rapidamente a Rafael, ok? Eu vou citar aqui Otra vez la autoridad. Griffins, y él dice, las leyes de la naturaleza forman un sistema extremadamente afinado y muy poco se puede alterar sin destruir la posibilidad del desarrollo de la vida tal como la conocemos. Si no fuera por una serie de sorprendentes coincidencias. Tal como Ya la lo leíste, conocemos. Ángelo, Nada eso más ya lo que Ah, leíste. dice, Eso ya No, está es- igual. Pues es tal el mismo como la comentario. conocemos. es Es lo mismo mismo. comentario. Sí, Y o sea, aparte de que no nos independientemente das de una fuente, sí, ni de discúlpame, dónde lo discúlpame. sacaste, Ok. nada. O sea, Ok, discúlpame. Incluso tomados individualmente, cada uno de estos ejemplos de ajuste fino es no, es que impresionante. eso no es Pero así. en el Además, universo tú estás real, sacando ¿puedo solamente terminar, tu por favor? ¿Puedo script. Es terminar, por que favor? Y ya sigues me con el voy, mismo me script que gustaría ya de hemos escuchado terminar. como 20 Ok, veces en Teo, nuestra muchas experiencia TEA. gracias a Temás. Pues es en realidad solamente una tomadura de pelo. O sea, si nos das Ya lo así, sacó. De Ya hecho, Teo sí se fue él. hartó y dijo, ¿sabes qué? A la goma. La verdad fue él el que se fue. Ok. Entiendo por qué Alma lo está interrumpiendo. Otangelo, te interrumpen acá porque ya conocen esto. Lo has dicho 1000 veces y te Sí, han o sea, explicado 1000 veces por qué razón no es falso. ¿Por qué Si razón quieres en es? futuro lo vemos de nuevo, yo no tengo problema con eso, pero tienes que entender de que la mayoría de las personas acá ahora son fans de Deity's Experience y te han visto en Deity's Experience y ya han visto que siempre mencionas esto una y otra vez y no tiene sentido por las razones que te han explicado. Yo te dejo invitado a que vuelvas acá. Si quieres, vamos 1 contra 1, no hay problema.
Pero por favor recuerda, si has presentado estas cosas antes a otras personas, ya los conocemos, ya entendemos por qué no funcionan y sabemos lo que vas a decir. Insisto en que no tengo problema con seguir hablando en contra de ellos, pero entiendo por qué Alma no quería seguir escuchando por 20ª vez este Sí, argumento. claro. Sí, claro. no, y es Una que y las otra, citas y que él otra, y otra saca vez. siempre son fuera de contexto. O sea, él nada más agarra una parte hasta donde llega, donde le conviene a él, y hasta ahí corta la cita. Sí. Exacto. Sí, por un Cherry lado. picking. Y por el otro, no parece irse actualizando, ¿no? O sea, a ver, perdón, The Fallacy of Fine Tuning de Víctor Stenger es maravilloso. Qué buena recomendación de Mozote. Ujú. Otangelo, léetelo, date una vuelta. Vete es más, hay un video en el que debate Víctor Stenger directamente con William Lane Craig en Hawái, en el que Stenger, pues no es mal plan, pero demuestra cómo el argumento del ajuste fino, pues es un absurdo, ¿sí? Comenzando por el hecho de que la existencia de William Lane Craig, la tuya, Otangelo, la mía, la de Teo, etcétera, es aproximadamente una en 300 trillones. No existimos. Es decir, Muchísimas. O sea, en buena onda, la constante A es X, la constante B es Y, la constante B es C es Z, por lo tanto, Dios, no hay nexo lógico entre una y la otra. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.